Seguimos analizando el trabajo de la fuerza máxima y después de ver el trabajo de hipertrofia, vamos a ver a continuación cómo realizaremos ese trabajo de coordinación intramuscular, que es el que hemos dicho que también va a ser determinante a la hora de trabajar la fuerza máxima. Bien, en este entrenamiento de coordinación muscular vamos a trabajar con cargas grandes, superiores al 85%, es decir, vamos a estar muy próximo al trabajo con nuestro 1RM. ¿Para qué? Pues fundamentalmente para que ese trabajo o la ejecución de ese ejercicio implique el mayor número de fibras, tanto lentas como rápidas, aunque evidentemente, fundamentalmente va a priorizar el trabajo sobre fibras rápidas. Al trabajar con grandes cargas, el número de repeticiones evidentemente va a ser pequeño, ¿vale? Es decir, hasta 3, hay algunos autores que incluso dirían hasta 5. Evidentemente, os vuelvo a recordar que estamos hablando del 85% del 1RM, y cuando vamos a cargas del 100%, pues realmente estamos hablando del 1RM. El tiempo de recuperación debe ser grande y el efecto de este trabajo incidirá sobre la coordinación intramuscular, que es lo que hemos dicho que nos interesa. En deportistas jóvenes no se suele utilizar este sistema, ya que es un método muy agresivo, tiene un gran requerimiento en algunas estructuras, como pueden ser articulaciones, como pueden ser tendones, como pueden ser ligamentos. Entonces, para trabajar con jóvenes podemos utilizar más el trabajo con hipertrofia que hemos visto antes que el trabajo de coordinación intramuscular. Y otra forma de mejorar esa fuerza máxima también sería combinar un poco estos dos aspectos que hemos estado viendo. Tanto por un lado trabajar hipertrofia y coordinación intramuscular, pero en una sola actividad o en un solo entrenamiento. Para ello tenemos varios métodos. Por ejemplo, aquí os presento el de la pirámide ascendente, que está basado en realizar varias series de un ejercicio, empezando por cargas del 80% y 5 repeticiones, ir aumentando la carga a la vez que disminuye las repeticiones, hasta finalizar con una carga del 100% de 1RM, ¿vale? Bueno, aquí tenéis otro ejemplo un poco más suave, pero en el que buscaríamos un poco igual la pirámide ascendente, ¿vale? 70 por 7, 80 por 5, 90 por 3, 95 por 1, esa sería la pirámide ascendente. Se va pasando de una serie de predominancia hipertrófica, que serían las primeras repeticiones, las primeras series, hasta acabar con una serie de predominancia de coordinación intramuscular. Los tiempos de recuperación deben ser buenos porque hay que reponer el ATP y sería entre 3 y 4 minutos. Otros métodos de trabajo en pirámide, combinando hipertrofia y coordinación intramuscular, pues sería la pirámide descendente, donde primero haríamos primero las series más dirigidas a la coordinación intramuscular, ¿vale? Como podéis ver en este ejemplo que os he puesto aquí, y al final irían dirigidas a la hipertrofia. Estas son como más efectivas porque trabajas la coordinación intramuscular al principio, es decir, cuando el organismo está más descansado y el sistema nervioso, que es el que influye en la coordinación, pues está más fresco. Entonces aquí en la primera serie pues trabajaríamos a lo mejor al 95% del 1RM haciendo 1 o 2 repeticiones, y luego en la segunda serie iríamos al 90, luego la tercera al 80 y vamos aumentando el número de repeticiones. Y luego otro tipo de pirámide sería la pirámide truncada, que la podemos aplicar más a jóvenes deportistas y se basa en trabajar con cargas medias y submáximas sin llegar a las cargas máximas que inciden en coordinación, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenéis una imagen de una pirámide truncada donde, pues como veis, se empieza a altas repeticiones con un bajo porcentaje de carga, se va subiendo, pero se llega hasta aproximadamente un 85% del 1RM, no más allá. Y por último tenemos el entrenamiento de la fuerza-velocidad, ¿vale? Es una cualidad muy importante dentro de nuestro deporte, en el mundo del fútbol, porque lo que nos interesa es que nuestros deportistas sean capaces de realizar las manifestaciones de fuerza a la máxima velocidad posible. El objetivo va a ser incrementar la velocidad de contracción de la musculatura específica y que muchas veces esta va a ir ligada a la coordinación intermuscular, ¿vale? Fijaos la diferencia. Intramuscular veíamos antes que era para fuerza máxima
Intermuscular quiere decir una coordinación entre distintos grupos musculares y además eso va a tener una manifestación en una actividad técnica. Las características de estas cargas van a ser intensidad inferior o igual a las de la propia acción de la disciplina deportiva y tenemos que conseguir realizarla a la máxima velocidad en relación al peso a desplazar o vencer. ¿Vale? Aquí os pongo un ejemplo de un lanzador de peso o de una lanzadora de jabalina. Para ello, primero, debemos aumentar la fuerza máxima del sujeto, es decir, crear una base de fuerza a mayor fuerza máxima, luego las manifestaciones de fuerza-velocidad van a ser muy superiores. ¿Vale? Entonces, pasamos primero por fuerza máxima y luego intentaremos mejorar la fuerza explosiva o fuerza-velocidad en las acciones propias de la disciplina deportiva, adaptando la técnica. ¿Vale? Primero fuerza máxima y luego la fuerza. ¿Y qué métodos emplearemos para este tipo de trabajo? Pues podemos entrenar dentro de una misma sesión con ejercicios de coordinación intramuscular y a continuación realizar ejercicios con cargas ligeras o similares a la competición con repeticiones muy rápidas y con bastante tiempo de recuperación, ¿vale? Nos interesa mucho que el organismo esté recuperado para poder ejecutar a la máxima velocidad. Si no se realiza a la máxima velocidad, no nos interesa este tipo de trabajo. Por ejemplo, podríamos utilizar un método combinado donde se apliquen cargas máximas, 95-100% de 1 RM, y cargas ligeras, entre 30-40% de 1 RM. Realmente este método, desde el punto de vista del fútbol, tampoco nos es muy interesante. Sobre todo el trabajo con cargas tan altas como 95-100% de 1 RM, ¿vale? Luego otro método sería entrenar la fuerza explosiva con cargas ligeras y muy rápidas en sesiones posteriores al periodo de desarrollo en donde se aplican principalmente ejercicios dirigidos a la mejora de la fuerza máxima. Como ya vimos en planificación, yo puedo establecer un mesociclo donde trabajamos fuerza máxima y combinarlo con el mesociclo posterior donde trabajamos fuerza explosiva con cargas ligeras, ¿vale? Os recuerdo, por ejemplo, dentro de una planificación ATR, en el periodo de acumulación podríamos trabajar fuerza máxima y en el de transformación fuerza explosiva. Las características de las cargas van a consistir fundamentalmente en la realización a la máxima intensidad con poco peso y pocas repeticiones, aproximadamente entre 6 y 10, con unas 6 series y un descanso entre cada una de estas series de unos 2 minutos, ¿vale? Se trata de que intervengan los elementos nerviosos del músculo y se implique fibras rápidas también en la acción. Si estamos buscando fuerza, velocidad, será fundamentalmente una incidencia sobre las fibras rápidas las que nos interesa actuar. Un sistema de entrenamiento dirigido a la mejora de esta potencia explosiva de muchas acciones deportivas lo realizaremos acompañado de un estiramiento previo a la contracción, ¿vale? Esto lo denominamos pliometría y está en base a lo que hemos visto antes del ciclo de estiramiento-acortamiento. Por ejemplo, podemos realizar saltos de distinto tipo, dando importancia a la realización de un estiramiento del músculo, y esto estaría centrado en la efectividad de la metodología del ciclo estiramiento-acortamiento, que tiene que ser realizado en el menor tiempo posible para aprovechar la energía producida en el estiramiento para favorecer la acción de la contracción muscular. Ya os he explicado antes que cuando nosotros hacemos una pequeña contracción excéntrica, esa orden del músculo o esa información del músculo va a llegar al cerebro, que va a enviar una orden para que se produzca un acortamiento lo más brusco posible para evitar que el músculo se siga dañando mediante el estiramiento. Entre los distintos ejercicios, pues tenemos, por ejemplo, los multisaltos, variando en longitud, la altura, con vallas, con cajones, con compañeros, con cuerdas, saltos en profundidad o drop jump, saltos en contramovimiento o contramovement jump, que puede hacerse con ayuda de brazos o sin ella, ¿vale? Todos este tipo de ejercicios, aquí os he puesto algunos ejemplos, se caracterizan, como os he dicho antes, por la acción del ciclo de estiramiento-acortamiento. Bueno, y otros métodos que también podemos utilizar en el trabajo de fuerza distintos, pues por un lado teníamos el isométrico,
¿vale? Se suele aplicar de manera combinada, ya que es una manera de mejorar fuerza máxima aplicando cargas de entrenamiento que no se pueden desplazar y que se producen con grandes tensiones musculares sin desplazamiento de la resistencia. Por ejemplo, hacer una sentadilla isométrica de cuádriceps y a continuación un sprint, ¿vale? Sería otro tipo de trabajo. Luego tenemos la electroestimulación, que principalmente se desarrolló para la rehabilitación y que se ha ido trasladando al mundo del entrenamiento, pero más como un medio complementario, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo de electroestimulación. Y luego ejercicios deportivos, pero incidiendo en la mejora de la fuerza, incrementando un poco, pues, por un lado, resistencia normal, ejercicios de fuerza sobre plataformas inestables. Bueno, también tenéis aquí algunas imágenes de ejemplo. ¿Y cómo podemos valorar la fuerza? ¿A través de qué test? Bueno, pues hay diversos test, distintos aparatos, mecanismos para medir las distintas manifestaciones de fuerza de una parte concreta de un grupo muscular en concreto, etcétera, etcétera. Bueno, por un lado tenemos los dinamómetros de cable, que consta de una maquinita, como veis aquí, de un transductor que está conectado por un cable al elemento donde se produce la fuerza y valora la capacidad de realizar fuerza de ese segmento. Luego otra manera de medir esa capacidad de fuerza, sobre todo centrado en el miembro inferior, pues tenemos la ErgoJump o esterilla de Bosco, que al fin y al cabo es como una esterilla, como una plataforma que está conectada a un ordenador y que se va a ir transmitiendo la información de los contactos y su relación con el tiempo entre ellos. Y hay una serie de test como el squat jump, el salto de contramovimiento, y eso va dando una serie de, aquí tenéis algunos ejemplos, y eso va dando una serie de valores que nos ayudan a saber cómo anda de fuerza del miembro inferior ese deportista. También hoy día existen una serie de aplicaciones muy sencillitas para el móvil, en la cual nosotros podemos grabar el salto del deportista utilizando estos tipos de salto, igual que, ya que hay estudios científicos basados en la plataforma de Bosco, pedimos que realicen el mismo tipo de saltos, pero mediante la grabación de imágenes, esa aplicación nos indica cuál es la potencia de fuerza explosiva y de fuerza máxima que pueda presentar ese deportista de cara a esas manifestaciones de fuerza.